A ver, yo lo hago. Grabar la sesión con firmes al YouTube de Ciencia Parlante. Entonces, posteriormente, sus compañeros que lo vieron, pues pueden decir que vayan y revisen la red social para que puedan ponerse al tanto de lo que pasó en el seminario en el día de hoy. Bueno, pues el día de hoy tenemos una invitada con nosotros del área de física de partículas, es la doctora Aide Hernández Arellano, que nos va a presentar su charla Future Circular Collider, perspectivas de nuevas mediciones en los decaimientos del Higgs a una energía del centro de masa igual a 240 gigaelectronvolts. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos y muchísimas gracias por la invitación de dar el seminario. Pues en efecto yo voy a presentarles un poco sobre estas nuevas propuestas, pero específicamente la propuesta del FCC, el Future Circular Collider. Entiendo que muchos de ustedes son de área de física, pero algunos son del área de matemáticas. Entonces, si hay algún concepto que no entiendan, yo no tengo problema en explicarlo y pueden interrumpirme sin problema. Este trabajo, pueden ver ahí, está realizado por una servidora, pero en colaboración con Jan Eisenman del MIT y con Felipe Martínez y la doctora Isabel Pedraza de la UAP. Específicamente, también fungió para la tesis de maestría de Martínez con la que se graduó recientemente. Muy bien. Entonces, esta plática voy a empezarla dando un poco de introducción de por qué queremos colisionadores. Pues espero que todos hayan oído hablar qué es un colisionador o más o menos hayan escuchado por allá. El CERN tiene un LHC, un gran colisionador de hadrones. Muy bien. Entonces voy a empezar a hablar de la motivación, de por qué se hacen estos experimentos pues titánicos, la verdad, en cuestión de recursos y la importancia que tienen para la física en general. Y luego ya les voy a dar de esta propuesta en específico y del trabajo que realizamos para el reporte de factibilidad que se acaba de publicar. Muy bien, entonces comienzo hablando de lo que sabemos de que están hechas las cosas. Entonces sabemos que la materia interactúa al menos en 4 formas distintas, esas 4 fuerzas fundamentales. Pues resulta ser que 3 de ellas, la electromagnética, la débil y la fuerte, se pueden describir por una teoría cuántica de campos. Pues esa teoría cuántica de campos es el que, digamos, la más adecuada para describir estas 3 fuerzas. Resulta ser este llamado modelo estándar. Entonces, el modelo estándar es una teoría cuántica de campos donde se tiene este grupo de simetría. Esencialmente, este grupo de simetría nos define pues, las simetrías que hay en estas interacciones. Es una teoría que es autoconsistente, es decir, que no está libre de anomalías y es consistente al menos a las altas energías a las que hemos llegado. Por ejemplo, del LHC que ya les estoy explicando, de 13 teraelectronvolts. Y pues toda esta combinación de ideas que forma el modelo estándar culminó con el descubrimiento de una partícula que se llama el Higgs, que pues el descubrimiento se anuncia en el 2012 con una masa de 125 gigaelectronvolts. Entonces, ¿este Higgs qué es? Cuando se forma la teoría del modelo estándar, pues se comenzó vamos a decir que la parte más sencilla, que es la parte de la fuerza electromagnética, y pues se formó una teoría cuántica de campos para darle base a esta interacción del electromagnetismo, y pues todo cuadraba, pero cuando se le quiso hacer el mismo tratamiento a las interacciones débiles, pues en ese esquema los bosones que definen estas interacciones, el W y el Z, tenían que ser no masivos. Eso traía problemas porque, en efecto, sí son masivos, pero para ello, pues, se sugirió, se propuso un mecanismo por el cual inducimos un rompimiento de simetría. ¿Qué es lo que pasa?
Pues una simetría, ustedes saben que es algo que tiene como que podemos verlo a través de un eje y va a ser igual a través de ese eje. Por ejemplo, en un espejo, ese pues realmente no es simétrico porque estamos viendo la versión invertida de nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros tomamos una esfera, pues la esfera es simétrica. Si yo hago una rotación, pues la esfera sigue siendo una esfera. Entonces es una simetría. Sin embargo, romper la simetría indica que en algún punto, pues ya no se mantiene esa simetría. Un campo específicamente toma un valor que ya, digamos, tomó cierta dirección, pues este mecanismo le llaman rompimiento espontáneo de simetría, donde que le llaman el campo de Higgs, pues adquiere pues un valor en el vacío y de esa forma resulta a través de este mecanismo que estos W y Z, estas partículas que están aquí, que son bosones, adquieren masa a través de ese rompimiento espontáneo de simetría. Entonces, eso pues fue una gran ayuda para poder ahora sí complementar ambas, la fuerza electromagnética con la débil. Y pues resulta que a través de este mecanismo, los que llamamos fermiones, que si se fijan están aquí, estos son los fermiones, también adquieren masa. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ok. Bueno, entonces a través de este mecanismo, los W y el Z adquieren masa y también los fermiones adquieren masa. Pues este mecanismo es a través de esta partícula que le llaman Higgs. Entonces esa es la gran importancia que tiene este mecanismo. Por eso, durante 50 años se le estuvo buscando a esta partícula de Higgs. ¿Qué dificultad hay? Que no se puede ver directamente. No lo podemos ver porque es una partícula que no tiene carga, entonces casi todas las formas que tenemos para detectar partículas es para partículas cargadas. Además, en esta teoría el Higgs decae, es decir, en algún momento el Higgs se convierte en otras cosas, entonces no lo vamos a poder ver, pero sí podemos ver ese producto de ese decaimiento, podemos ver en qué decayó. Y así es como se empezó a buscar el Higgs. Eventualmente se descubrió, primero en el 2012, en julio de 2012 se anunció que vieron una partícula, ¿no?, que tenía una masa de 125 y hasta marzo del 2013 confirmaron que coincidía en todo con esta partícula propuesta en el modelo estándar, que era el Higgs. Muy bien, entonces ya tenemos el Higgs. Pero entonces, ¿por qué queremos seguirlo midiendo? O sea, ¿por qué queremos saber más sobre el Higgs? Ya sabemos que existe, ya sabemos su masa, pero hay muchas más propiedades que no se saben con alta precisión. Por ejemplo, su acoplamiento, es decir, su interacción con otras partículas del modelo estándar. Entonces, ¿por qué queremos medir las propiedades del Higgs? Con alta precisión, además. Bueno, en primera, la masa que tiene el Higgs es una masa en cierta forma o a escala de las fuerzas que conocemos es ligera, 125 gigaelectronvolts. Entonces, esta magnitud que tiene, ¿no?, llega a un problema que le llaman el problema de jerarquía, es decir, pues entonces esa masa va a ser sensible a escalas más grandes, es decir, a energías más altas. Si ocurre algo, pues eso se tendría que ver afectado. Entonces es un problema actual. Otro problema es el que le llaman la transición de fase electrodébil. Yo les decía, ¿no? El rompimiento de simetría es como si tuvieras de un campo que en algún punto adquiere un valor. Entonces rompió la simetría. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Pues se piensa que ocurrió en el universo temprano, o sea, cuando el Big Bang, ya saben ustedes, comienza el universo, en algún momento el Higgs debió haber roto esa simetría y adquirido ese valor. Entonces, una de las grandes tareas que tenemos en general en la física es saber más sobre esta parte del universo. Además, pues está otros fenómenos, por ejemplo, por ahí a lo mejor han oído hablar de materia oscura. Entonces, materia oscura también es otra de las preguntas abiertas que hay en física. Y pues resulta ser que hay muchos experimentos que apuntan a que podría ser que
si la materia oscura existe, puede haber algún portal, es decir, alguna interacción con el Higgs. Entonces es otra vía para medir. O por ejemplo, hay algunos modelos de materia oscura que dicen que el Higgs mismo podría tener alguna partícula asociada que puede ser la materia oscura, ¿no? Entonces ahí hay muchas razones por las cuales queremos medir el Higgs con alta precisión. Entonces esta es una línea del tiempo sencilla de la búsqueda del Higgs. Entonces empezó realmente en colisionadores de electrones y positrones. Entonces ustedes saben que el electrón, su antipartícula es el positrón. Entonces en estos colisionadores pues se colisiona electrón y positrón. El primero, digamos, que empezó a buscar, realmente se llama LEP, Large Electron Positron, que también es del CERN. No tenía el propósito de buscar el Higgs, pero en algún punto vieron que era una posibilidad, entonces se empezó a buscar. Entonces este colisionador, que comienza en los 90, digamos, están en funcionamiento, pues trabaja a esta energía, vean, 189-209 gigaelectronvolts, hace una luminosidad integrada de 600 picobars inversos, y pues en todo ese funcionamiento que tuvo el colisionador, lo que lograron hacer, que debo decir que en ese momento no se sabía para nada qué masa iba a tener el Higgs, o sea, no se sabía nada, pero ellos lograron al menos determinar que debería tener un límite inferior en 114 gigaelectronvolts. Pues muy bien. Después del LEP, pues siguió el Tevatron de Fermilab. Entonces el Tevatron ahora era un colisionador de protón-antiprotón. Entonces aquí, este colisionador de protones, pues llegó a esta energía de 1.96 TeV y llegó a hacer una medición de 10 femtobars inversos de luminosidad integrada. Y aquí, pues lo que se logró con ese esfuerzo fue determinar que, bueno, la masa del Higgs no la lograron medir, pero sí vieron que tenían que estar en este rango, 115 a 140 gigaelectronvolts, con una precisión de 3 sigmas, que no era suficiente como para llamarle descubrimiento, pero sí al menos daba indicación en dónde buscar. El Tevatron lamentablemente no lo pudieron seguir poniendo en funcionamiento, en algún punto decidieron ya apagarlo, fue en el 2011, y pues, ¿qué resulta ser? Que en el gran colisionador de hadrones, que empezó a tomar datos en el 2009, vean aquí una mayor energía, este también es colisionador de protones, no un protón-antiprotón, perdón, y pues se fijan, logró tomar muchos más datos, 29 femtobars inversos a esta energía, y para la corrida 1, que fue donde se descubrió el Higgs en el 2012, y pues actualmente sigue en funcionamiento. Ya va la corrida 2 y la corrida 3 han logrado hasta 400 femtobars inversos, y pues bueno, se le atribuye ahí al descubrimiento del Higgs con esa masa. Entonces es en resumen la historia de la búsqueda del Higgs a través de colisionadores. Bueno, pues ahora quiero hablar un poco de las propuestas nuevas. ¿Qué podemos hacer nuevo? ¿Qué podemos mejorar de estos colisionadores ya actuales, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de propuestas de nuevos colisionadores. Específicamente yo voy a hablar de los colisionadores de electrón-positrón, porque se planean que estos van a ser como las fábricas del Higgs. Y ahorita voy a decirles por qué son fábricas del Higgs. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una comparación de las propuestas que se tienen. Bueno, algunas de las propuestas que se tienen. Está el FCC, del que yo voy a hablar. También tenemos el CEPS, o CEP, bueno, CEPC. Y también tenemos estos que son colisionadores lineales. Ahorita les voy a decir la diferencia. Pero bueno, esas son las propuestas ahorita que tienen más, revuelo en la comunidad y que pues se tienen como más consolidadas. Entonces, ¿sí? Sí, esos son de electrón positrón nada más. Pero sí, ¿no? Exactamente. Hay más propuestas de colisionadores de otra índole. Sí. Ya retomaron los planes para líderes. Ajá.
Yo estuve leyendo que, bueno, se acaban de reunir y, bueno, creo que quieren seguir con la propuesta, pero no he visto así como noticias muy concretas de si ya se tiene planeado. Pero por lo menos yo sé que se va a quedar en Japón. Es lo que se sabe. Porque estaban en debate de dónde, pero creo que sí se va a quedar en Japón. Es lo único que supe recientemente. ¿Sí? Bueno, ok. Además, debo mencionar aquí, perdón, esta diapositiva la debí haber puesto antes. El LHC, Gran Colisionador de Hadrones, va a tener una actualización pronta que le llaman High Luminosity LHC, Gran Colisionador de Hadrones a alta luminosidad se llama. Por cierto, cuando digo luminosidad, para a lo mejor alguien que no conozca el término, luminosidad se refiere a esencialmente cuántos eventos estamos viendo, o sea, cuántas datos estamos recolectando. Entonces, alta luminosidad quiere decir que estamos tomando un montón de eventos, entonces tenemos muchísimos datos. Entonces, esta actualización que se planea para el HC ya se tiene, digamos, planeada a empezar en junio del 2030. De hecho, se retrasó como un año o dos, pero ya se tiene, digamos, al menos planeado que va a empezar en el 2030. Entonces, ¿qué conlleva esta actualización? Pues en principio pues se va a subir un poquito la energía de 13.6 a 14 teraelectronvolts y pues se planea, vean, una luminosidad integrada de 3 atobams inversos para dar una idea de la escala. Yo había dicho que hasta ahora el LHC ha recibido, ¿no? 400 femtobars inversos. Entonces, 400 femtobars inversos, ahora se quiere 3 atobars inversos, esos son 3000 femtobars inversos. O sea, es 1000 veces, perdón, 10 veces más, ¿no? Que 400. Entonces, eso es lo que se planea y incluso una idea potencial de actualización posterior sería que en lugar de 14 telectronvolts se pueda crear tecnología para aumentar esa energía a 27 telectronvolts y llegar incluso a 15 atobars inversos, o sea, 15.000 femtobars. Muy bien. Entonces, en este programa, pues los objetivos es justamente buscar estos decaimientos del Higgs. El Higgs tiene varios modos de decaimiento, pero hay algunos modos que son más difíciles de encontrar porque son menos probables de que ocurran. Se le llaman decaimientos raros. Estos son algunos de ellos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como tenemos más eventos, o sea, tenemos más estadística, es probable que tenga más probabilidad de ver estos eventos raros. Además, la producción de dobles de Higgs, se esperan al menos 100.000 eventos en esta configuración, lo cual va a ayudar a restringir el acoplamiento que le llaman trilinear, es decir, de un Higgs con otros dos Higgs. Tenemos 3 Higgs en el acoplamiento. Bueno, entonces eso es una propuesta que ya tiene más consolidación que las otras. Muy bien, entonces he hablado de colisionadores y he hablado de colisionadores circulares y lineares, pero no he dicho qué diferencia hay entre los dos, aparte de que la forma, ¿no? O sea, uno es lineal y el otro es circular. La diferencia está en que un colisionador lineal, ¿verdad? Pues el beam, digamos el rayo, sale y colisiona una sola vez. En un circular colisiona una vez, pero luego esa misma bonche de protones se puede volver a reciclar y puede colisionar otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, ¿en qué consiste esto? Los lineares tienen la ventaja de, pues por su configuración, podemos llegar a energías más altas. ¿Por qué podemos llegar a energías más altas? Pues resulta que en un colisionador circular, por la forma que tiene, hay una aceleración. Recuerden que como estamos cambiando de dirección, hay una aceleración y eso genera algo que le llaman radiación de sincrotrón. Y esa radiación hace que pierda energía el rayo. Entonces, como pierde energía, no podemos llegar a energías tan altas. En los lineares sí podemos llegar, porque no ocurre eso. Bueno, porque exactamente evita la radiación de sincrotrón, la pérdida por radiación de sincrotrón, y es ideal este tipo de configuración para búsquedas de partículas pesadas. Como podemos llegar a energías más altas, pues podemos ver partículas más pesadas.
Mientras tanto que los circulares, pues sí tienen esa configuración, hacen que se pueda reciclar el beam, el rayo, ¿no? Y que se puedan hacer muchas colisiones con el mismo rayo. Entonces, como se pueden hacer muchas, pues podemos tomar muchísimos más eventos, quiere decir que tenemos una luminosidad más alta. Y pues esto es excelente para energías más puntuales o rangos de energías más puntuales, pero con muchísima estadística, es decir, con muchísimos datos. Sus desventajas, ya las acabo de decir, en los lineales, como no podemos reciclar, pues llegamos a menos luminosidad. Y en los circulares, como son circulares, hay pérdidas de energía por radiación de sincrotrón y por eso no podemos llegar a tan alta energía. Además, los circulares requieren costo mucho más alto de infraestructura, porque, pues, imagínense construir algo lineal, pues, ¿cuánta área necesitas construir? Mientras uno circular, ¿cuánta área necesitamos construir, no? Bueno, entonces esas son las diferencias entre un colisionador lineal y uno circular. El LHC es circular, ¿sí? Perdón, la dirección que la quiero sí es para su radio. Sí, y además también a la relación carga-masa de la partícula. También, entre más pesada, por ejemplo, es menos la energía que va a perder. Por ejemplo, protones, cuando colisionamos protones se pierde menos energía que cuando colisionamos electrón-positrón, porque el electrón-positrón son más pequeños, son menos pesados. Entonces la relación carga-masa también afecta, es decir, pierden más energía. Pero sí, exactamente es por eso. Entonces, justamente lo que acabas de decir, entre más grande sea, mayor su radio, menos energía vas a perder, pero también más va a costar, porque más área va a abarcar, exactamente. Muy bien. Sí, bueno. Entonces aquí, por ejemplo, demuestro dos propuestas que se tienen de nuevos colisionadores. Está el ILC que les decía que, digamos, están las propuestas todavía, no está muy, al menos lo último que yo leí no está todavía muy cimentada cómo va a estar, pero creo que ya se tiene planeado para Japón, mientras que el Circular Electron Positron Collider, el CEPC, ese está para China. Entonces China también está invirtiendo muchísimo en estas tecnologías y él sería como el competidor del LHC, este colisionador circular, ¿no? Muy bien. Entonces, algo que quería mostrarles en esta gráfica, se ve clarísimo lo que les acabo de decir. Pueden ver aquí, las líneas rojas y verdes son colisionadores lineales, mientras que las azules y la negra son colisionadores circulares. Entonces, por ejemplo, si queremos colisionar a menor energía, ven, esta es menor energía, pues los circulares van a poder obtener mucho más datos, mayor luminosidad. Y conforme aumentamos la energía, ven, pues baja esa luminosidad de los circulares. ¿Por qué? Porque ya no podemos llegar a altas energías por la pérdida de radiación de sincrotrón. Mientras que de los lineares, a menor energía, pues como son lineares, no pueden interactuar tantas veces, pues tenemos poca luminosidad, pero sí podemos llegar a alta energía. Entonces, hay propuestas para justamente balancear estas desventajas que tienen ambos. Muy bien. Justamente, ¿dónde se produce el Higgs? Se preguntarán, ¿a qué energía necesita tener el colisionador para producir el Higgs? Pues es en esta región, justamente, en la región entre 210 y 360 más o menos gigaelectronvolts, es donde están los procesos donde se producen más Higgs, en colisión electrón-positrones, debo decir. Entonces aquí es donde se va a buscar. Entonces se fijan, es justamente la zona donde compiten ambos. Por eso están las dos propuestas, tanto lineares como circulares, porque en esa zona donde se produce el Higgs es donde están compitiendo los dos. Muy bien. Entonces, voy a hablarles yo específicamente del FCC. Entonces, ¿qué es el FCC? Ustedes conocen en el Gran Colisionador de Hadrones. Entonces, el Gran Colisionador de Hadrones está en Suiza, ¿verdad? Es un colisionador de 27 kilómetros de circunferencia. Más o menos hacen la cuenta y es un diámetro de como de 9, más o menos 9 kilómetros. Bueno, pues ese sería esta cosita de aquí. El FCC va a tomar el LHC para
iniciar, digamos, acelerar el BIM y luego lo va a ingresar al colisionador que se planea de aproximadamente 90 kilómetros de circunferencia. Entonces, 90 kilómetros de circunferencia ya son como más o menos 60 kilómetros de diámetro. Entonces, vean la diferencia. Entonces, esa es la gran propuesta que se tiene para esta actualización o nuevo colisionador, es el Future Circular Collider. Entonces, esta propuesta precisamente surge a través de una petición de este consejo que se llama el European Strategy for Particle Physics Update, donde pedían que se empezara a diseñar, ¿no?, una propuesta de un colisionador precisamente para buscar el Higgs. Esa es la primera, digamos, el objetivo principal, pero también justamente para búsquedas digamos, de partículas nuevas y pues otras características del modelo estándar. Ok, entonces esa es la propuesta del FCC. Entonces las grandes ventajas, o digamos lo que ofrece el FCC, es precisamente el mapeo de estas propiedades que tiene el Higgs y pues en consecuencia la parte de la fuerza electrodébil, específicamente de los bosones de la fuerza electrodébil, el W y el Z. Entonces esto se va a poder medir con precisión nunca antes vista. Además, pues vamos a mejorar, ¿no?, el conocimiento que tenemos de las mediciones del modelo estándar, de algunos fenómenos del modelo estándar, de QSD, de Sabot, de Higgs, etc. Además, con la gran luminosidad a la que se planea llegar, pues se podrían ver procesos mucho más raros y de baja energía. Y pues esto pues también va a ayudar al descubrimiento posible de nuevas partículas a pues magnitud de energía inimaginables. Entonces, ¿cuál es el plan del FCC? El FCC va a comenzar primero como un colisionador electrón-positrón a esas energías, vean, desde el 88 a 365 gigaelectronvolts, que es más o menos la región que les decía. Y esto va, en principio, a producir 3 millones de Higgs, con lo cual se van a medir precisamente las propiedades del Higgs, su masa, su ancho de decaimiento y su acoplamiento a otras partículas. Después se planea esta infraestructura cambiarla a un colisionador de protones. Entonces el FCC hadrón, porque va a ser colisionador de hadrones. Va a ser protón-protón. Se tiene también protón-antiprotón, perdón, es protón-protón. Pero, por ejemplo, otra también posibilidad es electrón-protón. Eso se tenía planeado, pero en el último reporte creo que ya no lo mencionan tanto. No sé si es porque mejor van a esperar a medir las aguas y ver si es posible, sí o no, pero sí es protón-protón. Sí, así es. Muy bien. De hecho, también se tiene planeado plomo-plomo, ¿no? También igual que el LHC. Entonces aquí se producirían, vean, 3 millones aquí Higgs, acá serían 20 billones, pero acuérdense que 20 billones es 1.000 millones. Entonces 20.000 millones de Higgs, donde ya se va a poder medir otras cosas como el autoacoplamiento del Higgs y otros modos, ¿no?, que están buscándose. Y vean la energía. Estamos a 13 electronvolts ahorita en el LHC, aquí se llegaría a 100 electronvolts, por el tamaño que tiene, ¿no? Muy bien, entonces veamos las ventajas que tiene en esta zona un colisionador circular con un colisionador lineal. Entonces aquí el lineal llega a esta luminosidad, vean, esto está, bueno, está en otras unidades, pero específicamente uno circular pues va a poder medir muchísimo más luminosidad a esas energías. Y en esta misma gráfica quiero puntualizar. Yo les dije que es el rango de 88 a 365 gigaelectronvolts, pero en realidad se va a ir por etapas. Las etapas van a ser el 88 al 94, que sería justamente la masa del Z, para hacer precisamente mediciones del Z. Luego seguirían a este rango que le llaman el rango de producción WW. El que yo voy a hablar es la producción de ZH, pero pues también se va a llegar a este modo de producción que le llaman el threshold del top, donde ya veríamos otros modos. Ahorita los voy a mostrar. Entonces, ese es y bueno, este es un plan,
pero la ventaja que tiene el FCC es que no tiene que seguir esta línea, o sea, mucha gente está interesada precisamente en esta parte, el ZH, entonces se planea que se empiece más bien en el ZH, y luego ya moverse a otras. El FCC va a tener esa capacidad de empezar con una energía alta y luego ya moverse a otros modos de energía. Perdón, ¿qué Sí. significa esa tabla? Sí, perdón, aquí no mencioné. Eso es en años, entonces se planea como un shutdown en medio de estos modos. Entonces, estos sí se pueden cambiar de lugar, pero cuando ya se llegue a la energía del top, que sería 365, pues ya se planea primero hacer un shutdown para poder preparar el colisionador. Ok, entonces, ¿por qué en esta energía? O sea, ¿por qué estoy viendo específicamente, por ejemplo, en 240? El título de la plática dice 240 gigaelectronvolts. Pues, ¿por qué? Porque si ustedes hacen el cálculo, ¿verdad? O ven, digamos, los modos en los que un electrón y un positrón colisionan, cómo producir el Higgs, pues en 240 gigaelectronvolts, bueno, específicamente en 256 gigaelectronvolts, está el pico de producción de Higgs en este modo. Vean, este modo se llama Higgs-Strahlung, se llama, porque precisamente es como si estuviera radiando un Higgs. Entonces tenemos electrón-positrón, va a un Z y ese Z pues va a un Z y un Higgs, le llaman Higgs-Strahlung por eso. Entonces este modo tiene el pico en 256 gigaelectronvolts. Entonces se preguntarán por qué estamos entonces en 240, ¿por qué no en 256? Pues lo que pasa es que a mayor energía, recuerden el colisionador que es circular, ¿no? A mayor energía, pues pierdes más luminosidad. Se fijan en la gráfica que les mostré. O sea, a mayor energía, menos luminosidad, pues tenemos que hacer un balance y se calculó que a 240 es como el punto clave para tener suficiente luminosidad, pero llegar a un punto donde podemos ver esto. Otro modo de decaimiento es este que se llama vector boson fusion. Específicamente es la fusión de dos Ws que están aquí, vean. Entonces de esta fusión se crea un Higgs y pues aquí salen en el estado final dos neutrinos. Ese también lo voy a platicar. Muy bien, entonces nuestro trabajo, digamos, para el reporte de factibilidad del FCC fue precisamente ver este modo, el Higgs-Strahlung, el cual, pues como ya les había dicho, es el modo principal de decaimiento a esta energía, 240. Entonces aquí se fijan en esta gráfica, se ve que están estos dos, están estos dos, ¿no? Estos dos modos de decaimiento. Entonces, en esta gráfica el verde es el del vector boson fusion y el azul es el de Higgs-Strahlung. O sea, 240, ese es el que domina. Entonces, ese es el que vamos a estudiar. En este modo de decaimiento, pues, hay una gran oportunidad de medir los acoplamientos del Higgs a otras partículas, precisamente ¿por qué? Porque si ustedes ven el cálculo de la sección eficaz por el branching ratio del Higgs decayendo estas partículas, pues va a tener una cantidad que es proporcional a esto. Entonces, si nosotros aquí vemos, en lugar de XX le ponemos Z, entonces Higgs a ZZ, aquí tenemos GHZZ, ese se convierte en GHZZ, se convierte a GHZZ la cuarta. Entonces ese es el acoplamiento del Higgs a dos zetas. Entonces ese lo vamos a poder medir haciendo esta medición justamente de este proceso. Y cuando ya tengamos esta cantidad, pues ahora ya podemos ver cualquier otro modo. ¿Por qué? Porque aquí ponemos otro modo, pero ya tenemos esta cantidad, entonces ya podemos saber el valor del acoplamiento, ¿no? Muy bien, entonces esa es una de las principales razones por las que estamos viendo en este modo y precisamente en condiciones electrón-positrón. Otras oportunidades que se presentan, bueno, pues entonces al hacer algunas mediciones con gran precisión, se va a poder estudiar, por ejemplo, el decaimiento total del Higgs que no se tiene bien medido en la actualidad. Entonces, ese se va a poder medir precisamente con estos procesos de ZH, por ejemplo. Y pues otra oportunidad que tenemos es precisamente la medición del acoplamiento trilineal que les decía, Higgs a 2 Higgs. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este loop donde podríamos medir este acoplamiento, aquí también, y pues otros procesos donde también se mediría ese acoplamiento es posible por medio de esta configuración. Muy bien. Entonces, ya voy a hablar específicamente de lo que hicimos para este reporte. El Higgs puede caer a varios modos. Por ejemplo, el más
con mayor posibilidad es el de B anti-B, digamos, el quartz B. Pero pues también tenemos a WW, ese es otro también que es bastante importante. Entonces, nuestro trabajo se enfocó precisamente en ese, porque ya había gente trabajando en el BBB, pues nosotros nos pusimos a trabajar en este, WW, específicamente en el canal hadrónico, es decir, donde estos Ws van a decaer a hadrones también. Es un canal un poco difícil, porque estamos hablando de jets, y los jets son difíciles de reconstruir, pero pues teníamos que hacer ese estudio también. Para hacer este estudio usamos algo que se llama el método de masa de recoil, masa de retroceso. Entonces, bueno, para ilustrar un poco esto. Entonces, aquí ven ustedes que, aquí, el Z y el Higgs, ¿no? Yo ya les había dicho que el Higgs lo medimos a través de sus decaimientos, pero el Z, somos muy buenos para medir un Z. ¿Por qué? Porque el Z decae a leptones, entonces podemos ver leptones muy bien. Podemos ver muones muy bien. Entonces, este lo podemos medir bien. Si medimos su masa de retroceso es esencialmente la energía, ¿no?, que tiene. Nosotros podemos saber cuál es la masa de esta partícula que irradia. Entonces, a eso le llama el método de masa de retroceso. Entonces, en este método, yo mido esta masa de retroceso y se mide, vean, depende de la energía, de la energía del centro de masa, de la energía de esos leptones que salieron del Z y de su masa. Entonces, yo tengo todo esto, yo tengo la energía del centro de masa, yo tengo la energía de los leptones, entonces yo puedo calcular esto y en este proceso específicamente, si no tenemos pues pérdidas de otra índole, por ejemplo, le llaman el Beam Energy Spread, es algo que tiene que ver con el colisionador en sí, pues esta masa va a ser exactamente la masa del Higgs. Yo puedo medir la masa del Higgs con alta precisión. Muy bien, entonces para medir esto, pues yo tengo que pensar qué backgrounds tengo. Entonces, bueno, aquí está una gráfica donde me muestra cuáles son el fondo que me puede surgir en este proceso. Pues viene un fondo de ZZ, de WW y otros que son un poquito más bajos. Ahorita voy a ilustrar esto un poquito mejor en la siguiente. Entonces, vean, mi diagrama chusco que hice en TICS, porque no soy muy experta, pero esencialmente lo que estoy viendo es colisión electrón-positrón, va un Z, ese Z va a 2 leptones, específicamente muones, y el Higgs pues va a 2W, que a su vez decaen en jets. Entonces lo que yo estoy viendo, lo que yo voy a observar en el detector son 2 leptones y 4 jets, es lo que estoy buscando. Entonces, pues aquí el gran desafío es ver que estos 4 jets efectivamente salieron del Higgs y que estos 2 leptones efectivamente salieron del Z. Muy bien, ese es digamos, el desafío. Bueno, aquí pongo una diapositiva nada más para mostrarles cómo se ve el detector que se tiene planeado. De hecho, hay como 3 propuestas, pero esta es como una de ellas. El IDEA Detector, pues se ve así, se parece un poco a los detectores que ya conocemos, pero pues tiene la posibilidad precisamente de medir un poquito la parte de los vértices, entonces podemos reconstruir un poco mejor los vértices. Todo esto, el detector en sí fue modelado ya con DELFES, entonces ya podemos generar nuestras muestras de Monte Carlo. Estos son los backgrounds. Entonces les decía yo, estoy buscando 2 leptones y estoy buscando 4 jets. Entonces, ¿qué me puede dar 2 leptones y 4 jets? Pues estos son los backgrounds principales para este modo específicamente, pero por ejemplo, el Z también decae a 4 jets, perdón, a 2 jets, entonces aquí también puedo tener 4 jets, ¿no? Entonces hay que hacer como este análisis tomando en cuenta todos los posibles backgrounds que se puedan presentar, esos son otros. Entonces, bueno, cuando yo hago el análisis, cuando hacemos el análisis, pues tenemos que tomar en cuenta cuáles son nuestras señales, pues son estas, con muones o leptones, ¿verdad? Y pues nuestros backgrounds. Y tomarlo todo en cuenta para hacer el análisis de la medición. Aquí estamos usando muestras de Monte Carlo porque es una propuesta. Entonces, comenzamos primero haciendo la selección. Entonces, nosotros seleccionamos eventos, hacemos, nuestras muestras de Monte Carlo y seleccionamos eventos que tienen 2 muones, ¿verdad?, de carga opuesta y pues con un momento mayor a 20 gigaelectronvolts. Al menos uno de ellos debe ser aislado.
Cuando ya los tenemos seleccionados, para poder ver el resto del sistema, pues hacemos un veto en todos los demás leptones que no cumplen con esa característica, para que solo me queden, en principio, eventos que solamente tienen 2 leptones. Entonces, cuando yo hago ese veto, me fijo que la masa invariante de los leptones esté dentro del rango del Z, y pues también del momento del Z. Y también hago este corte en el ángulo de energía perdida. ¿Por qué hago ese corte? Bueno, el detector tiene un rango de detección del ángulo. Entonces, cuando está muy cerca del beam, el detector no va a ver eso. Entonces, lo va a tomar como energía perdida. Yo quiero quitar eventos donde la energía perdida esté en esa zona. Por eso hago ese corte de Ok, entonces después de hacer estos cortes iniciales, selección inicial, pues ahora sí vamos a fijarnos en estos modos de decaimiento. El W decae principalmente, decae principalmente a jets, pero pues otro modo de decaimiento del W es a leptón neutrino. Nosotros queremos quitar ese modo de decaimiento, entonces hacemos cortes en la masa, perdón, en la energía perdida. Y pues también, ya que tenemos ese corte de energía perdida, pues ahora sí vamos a reconstruir los jets a través de este algoritmo que les pongo aquí. Cuando ya tenemos los jets, pues ahora lo que hay que restringir es que esos jets efectivamente sean, digamos, del W. Para eso usamos una función de probabilidad. Esencialmente es ver que la masa invariante de estos jets esté justamente la parte del par on shell va a estar en la masa del W, y pues entonces así hacemos otro corte. Bueno, aquí están las gráficas. Entonces como se ve aquí, este está con un pico en la masa del W, pues este es el que llamamos par on shell, y este es el par que está off shell. Al final, todo esto es un análisis a base de cortes. Estos son todos los cortes que hicimos en el análisis. Entonces, si se fijan, son 12 cortes. Y esta gráfica, espero que se vea más o menos, hay una línea roja aquí. Entonces, por ejemplo, este es de los muones. Pero la línea roja, no sé si se alcanza a ver, pero la línea roja es la señal. Y el resto son los backgrounds. Entonces, al principio, si se fijan, el background supera la señal. Conforme vamos haciendo los cortes, estamos quitando el background y al final ya la señal supera el background. Dice que ya podemos ver ese pico que necesitábamos. Y lo mismo pasa, pero en un poquito menor manera, para los electrones. Entonces, al final, esto es lo que vamos a ver, lo que les decía, la masa recoil, la masa de retroceso. Entonces, vean, está el pico ¿dónde? En 125, en la masa de Higgs. Entonces, esencialmente estamos viendo esta señal en el detector. Aquí, sí, estamos haciendo beams si no me recuerdo, estamos haciendo beams de 1 gigaelectronvolt. Exactamente. ¿Cómo? Sí, sí, o sea, Sí. no va a ser una Vamos a ver este piquito, pero entonces tenemos que medir con qué significancia estamos viendo esta señal, ¿no? Exactamente. Entonces hacemos un fit para saber con qué significancia vamos a poder ver este pico. Lo hacemos a través de Rufit. Usamos Rufit para hacer con el paquete de CMS Combine, que digamos tomamos prestado del CMS, pero ya esto lo que hace es precisamente el análisis estadístico para encontrar esta incertidumbre. Entonces, al final, después de hacer este fit a este pico que les puse, pues ya obtenemos con qué precisión vamos a poder medir específicamente esta señal. Y pues resulta ser que ya haciendo todo el análisis, llegamos a una incertidumbre de 1.6%. Entonces vamos a poder medir, ¿no?, esta señal con un 1.6% de error, lo cual es, no es tan alto en comparación a otros modos de decaimiento. Este específicamente, que es a jets, es muy difícil de medir. Pero otros, por ejemplo, hicieron el mismo análisis, pero para leptón neutrino. Ese es mucho más preciso. De hecho, llegan a 0.6. Sí, 0.6%. Mucho más preciso. Y pues todo eso forma parte de todo el análisis. Se hizo análisis para muchos modos de decaimiento, ese es solamente uno. Forma parte de este reporte que se hizo, que se acaba de publicar en marzo, de la factibilidad de
digamos, de construir este detector. Bueno, entonces no sé cuánto tiempo me queda, son las 1:55, 5 minutos. Rapidísimo les voy a mostrar, así como express, el trabajo que realizó Felipe Martínez para su tesis de maestría. Él hizo el otro proceso, el proceso de Vector Boson Fusion. Entonces, rapidísimo voy a mostrarles lo que llegó él. Entonces, es este proceso de Vector Boson Fusion, tenemos WWA Higgs. Entonces, él, pues, como es otro proceso, pues tiene otra señal y tiene otros backgrounds, pero algo que hizo él, que digamos no alcanzamos a hacer para el estudio del ZH, fue usar precisamente Machine Learning, ¿verdad? Que ahorita está muy de moda, pero este es un proceso que se hace mucho, que es utilizando algo que se llama Boosted Decision Trees, árboles de decisión aumentada. Entonces, me voy a explicar nada más rápidamente en qué consiste esto. Entonces, un Boosted Decision Tree esencialmente es algo que te ayuda a decidir cómo hacer el corte. El que yo les mostré, nosotros lo decidimos por lo que sabemos del proceso, lo que sabemos del ZH, ¿no? Pero acá, esta maquinaria, digamos, este algoritmo, lo hace precisamente para distinguir entre señal y background. Entonces, me copié de su tesis de maestría una explicación que me pareció muy bonita y que la explicó muy bien Felipe. Entonces, lo voy a explicar de la misma forma. Entonces, imagínense que ustedes quieren enseñarle a un niño qué es un perro. Entonces, le muestran imágenes de animales y le dicen, primero le vamos a dar una regla. Si tiene 4 patas, pues es un perro. Ok. Entonces, el niño va a ver, este es un perro, ¿no? Y es un perro, pero va a ver un gato y va a decir, es un perro. ¿No? Entonces va a empezar a ver todos los animales con 4 patas como perros. Entonces, en base a eso, el algoritmo va a decir, espérate, ¿por qué elegiste un gato como perro? Porque te fijaste en otra característica, ¿no? Entonces, vamos a decirle que tiene que no maullar. Entonces, si no maulla, no es perro. Muy bien. Entonces, ya empieza a hacer un filtro. Entonces, el tree se le llama Boosted Decision Trees, porque se va a ir como por características y le va a decir, no, espérate, quítame estas características, las empieza a quitar. Y entonces va viendo si está efectivamente encontrando al perro, el niño, ¿no? En este caso, lo que queremos encontrar es la señal. Entonces, lo que va a hacer es lo mismo, pero en lugar de darle características de una imagen, le da variables en las que hay que hacer el corte. Entonces, Felipe hizo esto para esta señal en específico. Entonces, vean, le voy a mostrar rápido nada más esto. Antes de implementarlo, él encontró, esta es una significancia que él calculó nomás para basarse en eso, una significancia de 125.9, que no tiene significado físico, simplemente siguió en eso para saber cuánta señal está viendo. Entonces, es bastante alta, pero se fijan, cuando ya implementó esto, entonces vean en esta gráfica cómo se ve la señal. Entonces, vean, cuando implementamos este Boosted Decision Trees, vean cómo se intensifica la señal. Entonces, este algoritmo funciona muy bien para separar, clasificar señal de background. Y al final, pues mejoró su análisis, llegando a esta cantidad de error, 1.5%. Entonces, pues en comparación, él lo hizo a través de este algoritmo, pero otro grupo lo hizo a través de redes neuronales, eso ya no lo puedo presentar porque no lo hicimos, y encontró mucho mayor precisión, entonces bajó mucho el error. Al final ese es el que pusieron en el reporte, ¿verdad? Así pasa. Pero fue algo ilustrativo para ver que esos son algoritmos que ya se están usando y que se pueden usar para decidir estas cosas, ¿no? Bueno, entonces ya para concluir, ese fue el trabajo que realizamos para el FCC, está incluido en el reporte de factibilidad y pues esto demuestra la importancia que tiene ahorita, o digamos el enfoque que tiene ahorita la física a precisamente seguir midiendo el Higgs y medirlo con mayor precisión, y por eso están estas propuestas de colisionadores, y pues esta es una de las, digamos, más famosas porque precisamente es una actualización de DDHC. Muy bien. Y pues gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Vamos a tratar de pasarles el micrófono para que se grabe su voz también. Entonces empiezo por aquí para nada más irme haciendo. ¿Mejor? ¿Qué puedes decirnos sobre las oportunidades para estudiantes de involucrarse con estos análisis, específicamente contigo?
Sí, pues se acaba de enviar el reporte, ¿no? Este reporte del FCC. Entonces, ya se tiene planeada una reunión. De hecho, ya parece ser que muchos grupos están interesados precisamente en pertenecer a la colaboración del FCC. Me parece que ya en México ya se está consolidando un grupo que va a estar, digamos, en contacto directo con el FCC. En la Benemérita Universidad de Puebla, pues nosotros estamos trabajando, la doctora Isabel y yo estuvimos, pues, digamos, colaborando en esto. Pues podrían, por ejemplo, si se quieren adentrar, ¿no?, a esta parte, pues yo les sugiero que busquen a la gente que estuvo trabajando en esto. Pero además de eso, es nueva la propuesta, o sea, apenas está, digamos, en las últimas etapas de la propuesta. En noviembre, si no me recuerdo, es cuando se van a reunir para decidir ya la decisión final de si se hace o no se hace. Entonces yo creo que a partir del siguiente año mucha gente se va a empezar a unir. Entonces yo digo que pues pongan así como una vara en la oreja para ver en dónde pueden meterse y dónde pueden colaborar. Ya va a empezar esto. Hola, yo tengo una pregunta. Antes, cuando se presentaba la motivación para las nuevas propuestas de los colisionadores, siempre, digamos, la principal motivación era la búsqueda de nueva física. Y me parece que ahora ese discurso ha cambiado y es decir, bueno, aunque no encontremos nueva física, es importante seguir midiendo con precisión pues, las propiedades de las partículas que conocemos. Entonces, no sé si puedes dar algún comentario por qué es importante, a pesar de que no se descubra nada nuevo, seguir midiendo con precisión las propiedades de las partículas que ya conocemos. Entonces, Sí. sí tienes. De hecho, en el reporte sí se hace mención de nueva física, pero precisamente como se ha estado buscando por tanto tiempo y por tantos rangos de energía nueva física y no se ha encontrado nada, pues yo creo que lo dejan siempre como para potencial, ¿no? Potencial del experimento. Pero como para poder convencer de seguir con el proyecto, pues hay que dar como que, ahora sí que en papel, esto sí lo vamos a ver. Esto sí lo vamos a ver y el Higgs es una cosa que sí vamos a ver. Entonces, por eso yo creo que le dan mucho enfoque a partículas que ya se conocen y que se vamos a medir con mayor precisión, porque eso sí estamos seguros de que se va a ver, ¿no? Y nueva física se deja como potencial de una vez construido y que ya medimos esto, que ya sabemos que sí lo vamos a ver, pues ya hecho, pues ya podemos buscar más, ¿no? Entonces yo creo que por eso se hizo este como cambio de perspectivas. Ya no empezamos con lo desconocido, sino empezamos con lo que estamos seguros que sí. Ya casi, ya casi. Así es, pues sí, yo creo que eso es más porque ese es un proyecto que va a requerir una financiación. Para convencer de que eso. Convencer, exactamente. Pero queda que a pesar de que no se puede, es también no vas a aprender con mucha. Exactamente. Yo creo que es más bien para poder convencer. Exactamente. Sí. ¿Tenemos otra pregunta acá? Sí, yo tengo una pregunta. O sea, ¿quiénes lo van a pagar? ¿Qué países están interesados? Porque yo veo que muchos países o regiones le están metiendo mucho dinero a física del estado sólido Sí. por la cuestión de los semiconductores, pero hacia física de partículas, ¿quiénes están interesados? ¿La Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China? No sé. Sí, para el ERC físicamente, pues la Unión Europea sí, y de hecho ya en julio, finales de julio, sacaron un reporte sobre el presupuesto, ¿no?, gubernamental de la Unión Europea, y ya se menciona el FCC en el presupuesto. Todavía veremos, pero ya está, digamos, en la lista de proyectos que se tienen. La Unión Europea sí. De otros países, sé que Canadá dio su visto bueno. Todavía no sé si ya están dentro 100%, pero creo que dio su visto bueno. Estados Unidos también. Creo que estaban tratando de convencer a Brasil. Y no recuerdo ahorita, no, mentiría, porque no recuerdo ahorita, pero al menos Unión Europea, Canadá yo vi que sí, vio como que el visto bueno, y Estados Unidos. Entonces, FCC. Para otros, por ejemplo, está China, que está invirtiendo en su colisionador propio, y pues Japón está muy interesado en el lineal que les había dicho. Así es. Sí, para el caso de colisión, ¿no? De colisiones de protón-protón,
¿no? Que el centro la energía del centro de masa eficiente, ¿cuáles son los procesos en los que empiezan a buscar los Higgs? Para colisión de protón-protón, Porque me acuerdo que mostraban una gráfica de lo que esperaban que tuvieran unas secciones más altas, ¿no? Y muchas de las que ponían para 10, no, que era 8 TEFs y 14 TEFs, para el LHC empezaban a bajar mucho a energías más altas. Entonces, sí. por eso ¿cuáles serían las interesantes? Lo que yo entiendo es que es para ver más la parte justamente de este acoplamiento trilineal del Higgs. Pues a mayor energía creo que, sí, creo que esa era una de las cosas, pero mentiría, no recuerdo ahorita bien en esa parte, en esa sección que es de 100 electrones, como ya tenemos protón-protón, pues son otros los mecanismos que se llevan a cabo. Entonces, no recuerdo ahorita bien dónde se buscaría el Higgs, pero para protón-protón se tienen muchísimas otras cosas que quieren ver. Por ejemplo, el TOM, y todos estos acoplamientos de Chicago, y también la parte de QCD, ¿no? Que tiene mucho peso en esa parte. Pues no sé ahorita muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Comentaba sobre los datos de Monte Carlo. Quería ver si pudiera explicar un poco acerca de ellos, porque he escuchado acerca de ellos, pero en realidad tengo dudas sobre ellos, tal cual. Podría regresar a la parte donde hablo de Monte Carlo. Bueno, entonces Monte Carlo es un método para crear, ¿no? Muestras de eventos. Entonces tú no estás midiendo nada, colisionando no está construido. Entonces no estás midiendo nada, pero quieres saber qué podrías ver si se construye. Nosotros sabemos, lo que sabemos del comportamiento de estas partículas, pues lo podemos poner en algún algoritmo que me cree esos eventos. Hay muchos algoritmos que hacen eso. Pythia es uno que usa mucha gente, es un algoritmo que se llama Pythia. También pues están otras herramientas que tú puedes usar. No sé si han oído hablar de MATLAB o CalGEP. Esos son otras cosas que tú puedes usar en tu computadora y lo puedes hacer. Pero específicamente para el FCC, ¿ya? Perdón. Sí, muy bien. Específicamente para el FCC, no mencioné, la verdad me lo pasé, pero para el FCC se usa uno que se llama Wizard. Lo puse creo que. Ajá. Entonces, para el FCC se usa Wizard, que es un algoritmo un poquito más, le llamo yo caja negra. De hecho, todos son medio caja negra, pero ese específicamente es un poquito más truculento. Pero ese es el que se está usando y que funciona bien. Delphes es otro algoritmo, pero ese lo que hace es, te dice cómo se vería en tu detector. Entonces, Delphes es para modelar tu detector y Wizard y Pythia son los que generan los eventos. Entonces, combinas los dos, generas los eventos con Pythia o Wizard, y luego el Delphes te dice, estos que generaste, ¿cómo los vería el detector? Así. Entonces, genera las muestras, te dice, esta es una simulación de lo que se vería, esto es lo que va a detectar tu aparato. Entonces, esas son las que usamos. De hecho, están públicas, estas las pueden... Yo puse aquí un link, pero si ustedes buscan IDEA, porque es IDEA Detector, IDEA Detector Samples, las puedes tú hasta descargar. Unas no son tan pesadas, de 2, 3 gigas, y otras sí son como de 300 hasta 500 gigas. Entonces, las puedes usar. Así es. ¿Y estos son los datos que se usaron para entrenar los modelos? Así es. Entonces, para entrenar el modelo, pues no sé si saben un poco, tienes que tomar una porción para entrenar, otra porción para evaluar y la última para hacer la predicción final. O sea, si le hicimos, creo que fue en la tesis de maestría de Felipe, 80, 10 y 10, creo que fue lo que usó. Así es. Sí, pues. Sí. Y allá había otra pregunta. Allá. Sí. Gracias. Las mediciones que se hacen, el porcentaje, digamos, de error, ¿en base a qué, o sea, se estima? Porque, bueno, pensaría que a lo mejor a lo que se tiene teóricamente, ¿no? Pero pregunto más que nada porque entiendo que también, bueno, basado en lo poco que he investigado,
también se tienen ciertas anomalías que todavía no están fijas y más si se trabajan ya este tipo de energías. O sea, ¿cómo esperamos que ese nivel teórico, qué tan confiable es para también que este margen que de esta medición se esperada, o sea, sea confiable o no? No sé si Sí. me entiendes. Ok, bueno, ¿cómo calculamos este porcentaje de error? Creo que fue la primera pregunta. Esencialmente es la curva que yo les mostré, que era la señal. Entonces, bueno, la que se veía el piquito. Entonces, tú lo que estás viendo es, ya simulé que mi detector vio eso y salió este pico. Entonces, ¿qué tan seguro estoy de que ese pico precisamente corresponde a mi señal? Pues entonces tienes que hacer un fit. Haces un fit sin señal, es un fit al background, que llaman el fit de hipótesis nula, y luego haces el fit con la señal y ves qué diferencia hay entre esos dos. Es un análisis estadístico que se llama de maximum likelihood. Si lo buscas, likelihood es verosimilitud en español. Entonces, en base a eso, tú puedes calcular, ok, en base a eso y a los datos que me estás dando, pues lo verías con tanta porcentaje de error. Es decir, con ese porcentaje de confianza, sabes que viene de esa señal y no del background. Así se mide. Ahora, conforme a la teoría. La teoría predice un valor, ¿no? De la masa de Higgs, o bueno, de hecho, del masa de Higgs no se predice nada, pero predice otras cosas. Entonces, tú puedes más o menos darle un rango de error y ver si es consistente con la teoría. Entonces, tú esperas que tu experimento llegue a ese rango, que esté dentro de ese rango. Me parece, no lo puse aquí, pero por ejemplo, para la medición del decaimiento del Higgs a WW, actualmente se tiene como no me acuerdo si era como un 2%, entonces esa medición lo bajaría a un 0.6%. Entonces, ve cuánto se mejoró la medición del decaimiento de Higgs. Seguiría siendo consistente con el modelo Standard. ¿Por qué? Porque mi modelo, justamente lo que preguntaban, el Monte Carlo está hecho con el modelo Standard. No te puedo decir yo si voy a ver anomalías, porque mi Monte Carlo está hecho en base al modelo estándar. Sin embargo, si ya cuando se hace el experimento y ya tenemos todo y medimos y no coincide con lo que estamos viendo aquí, ahí ya podemos hablar de anomalías. Exactamente. Bueno, pues entonces vamos a agradecer nuevamente a la doctora Ida su participación en todo. Y voy a tomarme un momento para dar lectura al reconocimiento que le vamos a entregar. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, otorga el presente reconocimiento a la doctora Aide Hernández Arellano por su participación como ponente en el seminario del área académica de Matemáticas y Física, con su charla titulada Future Circular Collider, perspectivas de nuevas mediciones de los decaimientos del Higgs a una energía de 240 gigaelectronvolts. General de la Reforma Hidalgo, 29 de agosto del 2025, firma el maestro Gabriel Vergara como director del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería y el doctor Roberto Ávila Pozos como nuestro jefe de área. Y muchísimas gracias. Y agradecerles a ustedes también su participación el día de hoy. Recordarles que todos los viernes tenemos un nuevo ponente en este seminario. Adicionalmente, vamos